meditación en el libro de Tito, o en la carta de Pablo a Tito. Cuando nosotros hablamos de la iglesia del Señor, a menudo tomamos posturas un poco recalcitrantes en cuanto a ella. Y o somos muy condescendientes con la iglesia, al pensar que todas las iglesias del mundo, en todos lados, hacen las cosas bien y no hay que juzgarnos. Y por el otro lado tenemos otras personas que critican en exceso a la iglesia. Pero cuando hablamos de la iglesia del Señor, debemos entender que aunque no existen las iglesias perfectas, existen las iglesias sanas y existen las iglesias enfermas. Cuando hablamos de la iglesia, uno de los aspectos más importantes de su salud es la pureza de su doctrina. La enseñanza que se predica en la iglesia no es un tema trivial, al menos no lo es según Pablo, porque afecta directamente la vida cristiana. Como veremos en la carta de Tito mientras avancemos, la doctrina está íntimamente ligada con la forma en que se comportan los miembros de la iglesia. Hoy Pablo nos dice, a través de lo que le dijo a Tito, de una amenaza que será constante hasta el que Cristo venga. La presencia de falsos maestros que buscan corromper la verdad del Evangelio. A través de este pasaje veremos cómo el apóstol Pablo aplica de forma más específica aquello que quiere corregir a través de los ancianos de la iglesia. Tanto Tito como estos supervisores y administradores del rebaño de Dios tienen la obligación de tratar con falsos maestros. Y el Señor nos dirá cómo se hace. Vamos a empezar nuestra lectura, versículos 10 y 11. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Quiero recordarles, hermanos, que Pablo escribe a Tito esta carta diciendo en el versículo 5 que él quiere corregir lo deficiente. ¿Y cómo va a corregir lo deficiente? A través de la labor que él y otras personas que él pondrá a cargo del rebaño tienen que hacer. Y en la primera parte, los versículos del 5 al 9, leímos la lista de requisitos que deben tener estos ancianos o estos supervisores de la iglesia del Señor. La mayoría tiene que ver con su forma, con su carácter y poco con sus habilidades. Y ahora nos dice para qué necesita ancianos de esa calidad. ¿Por qué necesita ancianos que sean de buen testimonio? ¿Por qué necesita ancianos que sean buenos predicadores, buenos maestros? ¿Por qué necesita eso? Y es así donde empieza el versículo 10. Dice, ¿por qué? Es decir, esta es la razón. La razón es que hay muchos en la iglesia que son contumaces, habladores y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Él señala que muchos en Creta, recuérdense que están en la isla de Creta, eran rebeldes y engañadores. La rebeldía no se refiere aquí a que tenían pequeñas discrepancias entre los miembros. Se refería a una actitud de desobediencia contra la sana doctrina, un rechazo abierto hacia la verdad que Pablo había enseñado. Y no solo eran personas que hablaban sin conocimiento, son vanos habladores, son palabreros. Aquellos que se enfocan en palabras vacías que parecen sabias y al final no tienen valor. Son engañosos porque buscan manipular a los demás con sus mentiras. Pablo los identifica en su mayoría con los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Bueno, son los judíos que no habían actualizado su religión a Cristo. ¿Y qué es lo que Pablo le pide a Tito? Recuérdense que no se lo pide solo a Tito, sino que a los que Tito ordene como ancianos, también se los pide. ¿Cómo deben tratar a estos rebeldes, contumaces y engañadores? Pablo es claro y les dice, es necesario taparles la boca. En otras palabras, es necesario callarlos. Es que no basta con ignorarlos, al menos no para Pablo.
La mentira no debe tener espacio para crecer en la iglesia. La corrección siempre es urgente. Porque si no se actúa, las falsas enseñanzas pueden corromper la fe de los creyentes. Y es precisamente lo que Pablo quiere evitar. Estoy bastante seguro que Pablo no esperaba que ellos literalmente taparan la boca de estas personas engañadoras. Si vemos lo primero que Pablo lo que Pablo dice son los requisitos de los ancianos y no se menciona ninguna característica relacionada con su fuerza o con su capacidad de amordazar a alguien. Así que evidentemente los ancianos no deben taparle la boca de forma literal. Iría en contra de lo que él mismo requirió hacia los ancianos. Pero Pablo sí dice que los ancianos deben ser retenedores de la palabra fiel. Esto quiere decir que los pastores y los ancianos deben ser buenos estudiantes de la palabra, al menos en primer lugar. Y en segundo lugar, que puedan exhortar y convencer. Eso Pablo lo dice ahí en el versículo 9, que ellos puedan exhortar y convencer. Es necesario que se les tape la boca al impedirles ocasiones para enseñar. Y en caso lleguen a hacerlo, el hombre de Dios pueda sepultar su enseñanza a través de argumentos que convenzan a los otros oyentes. Estos hombres no solamente deben ser capaces de entender los malos argumentos de las otras personas, sino de poder utilizar la palabra para poder callarlos. Es necesario taparles la boca. En Tito notamos que este comportamiento no solo se trata en virtud de los que son judaizantes, sino de los que son cretenses. Pablo atribuye a sus falsos maestros en parte, además que son judíos, se lo atribuye además al hecho de que son cretenses, que son a la cultura del territorio, versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces Pablo le dice a Tito que tanto él como los ancianos que ha de levantar en las ciudades de Creta, dijimos, ¿no?, que Creta tiene por lo menos 100 ciudades, más de 100 ciudades en toda la isla, y debe levantar ancianos en los lugares donde hay iglesias. Entonces, además de levantar ancianos, estos deben amonestar a aquellos que se levantan como falsos maestros. Y les dice, estos falsos maestros son falsos maestros porque todavía tienen sus fábulas y ritos judaicos. ¿Se recuerdan los que mencioné en la mañana? Algunos de esos. Y además porque son cretenses. Y es que la cultura cretense tenía algo importante. Tenía varios defectos. Así como si alguien quería usar un insulto para decirle a alguien fornicario, en la antigüedad le decía, tú eres un corinto. ¿Se recuerdan de la carta a los corintios? Y es que los corintios eran muy fornicarios, entonces así se le decía. Bueno, cuando alguien quería decirle a otra persona que era mentiroso, malas bestias, glotones, le decía, tú eres un cretense. Pablo cita a un profeta pagano cretense para justificar lo que ha dicho sobre la sociedad cretense. La cita corresponde, no lo dice acá, pero la cita es de un tal Epiménides, que él escribió un himno a Zeus. Dijimos que Zeus era como el patrono de la isla de Creta. Fue este Epiménides quien, según Diógenes Laercio, aconsejó vamos a ver si se acuerdan, quien estudió Hechos. Fue este Epiménides que, según Diógenes Laercio, aconsejó a los atenienses que hicieran sacrificios al dios que más conviniera. Consejo que pudo haber llevado a los atenienses a hacer un altar a un dios no conocido. Menciona Hechos 10 en 17:23. Los cretenses eran siempre mentirosos, eso lo dice Epiménides. Ellos decían que tenían la tumba de Zeus. Estaban orgullosos porque en su isla estaba la tumba de Zeus. ¿Y Zeus? Zeus no existe. Yo creo que no hace falta que se los diga, ¿verdad, hermanos? ¿Y por qué eran mentirosos? Porque Zeus no existe, Zeus no tiene tumba. Además, Zeus
Aunque nosotros podamos pensar de Zeus como aquel dios del Olimpo con sus rayos, de hecho Zeus era un dios engañador. Se transformaba en animales o en otras personas para engañar a mujeres y tener intimidad con ellas. Ese era Zeus. Y Zeus era el dios más importante de la isla de Creta. Así que cretenciar significaba en el mundo antiguo engañar. Además, Pablo resalta que Epimenides tiene razón porque ellos son malas bestias. ¿Qué significa que sean malas bestias? Bueno, este es un uso de palabras bastante jocoso, considerando que en Creta se consideraba que Creta era una isla que no tenía bestias. Así se le decía, la isla sin bestias, porque no había animales. Y además, Creta tenía el mito del Minotauro. ¿Se recuerdan del Minotauro? Que era mitad toro y mitad hombre, y al que Teseo mató. Entonces, lo que les está diciendo, su isla no tiene bestias, ustedes son las bestias. Así que su religión judaizante, sumado al hecho de que tenían una cultura cretense, acentuaban las falsas enseñanzas. Pablo señala que los falsos maestros en Creta no solo estaban influenciados por una religión pervertida, judía, centrada en fábulas, mandamientos humanos y legalismos, sino que además reflejaba el carácter corrupto de su cultura cretense, descrita incluso por sus propios filósofos como mentirosos, salvajes y perezosos. La combinación de una religión pervertida y una cultura marcada por el egoísmo y la mentira resultó en líderes dañinos a los cuales Tito tenía que combatir a través de armar a ancianos para que predicaran y convencieran a estos, y que la congregación no fuera dañada. Estos ancianos debían ser el ejército de Pablo, el ejército del Señor para combatir a la cultura y a las malas tradiciones. Debían ser los líderes que ellos necesitaban, tanto en doctrina como en conducta. Esta mezcla venenosa hizo que hombres fueran doblemente peligrosos. Enseñaban el error con su apariencia, mentirosa, glotona, indecente, y vivían de forma opuesta al evangelio que decían representar. Pensemos en Guatemala. También enfrentamos la triste realidad de falsos maestros que mezclan elementos religiosos, a menudo tomado de un cristianismo o de tradiciones judaizantes malentendidas, con una cultura marcada por el clientelismo, el autoritarismo religioso y el emocionalismo sin base bíblica. Muchos usan el nombre de Dios para manipular, controlar, enriquecerse, apelando a la fe del pueblo, pero torciendo la verdad del evangelio. Así como en Creta, hermanos. Esta mezcla de religiosidad vacía y cultura caída producen líderes que hablan mucho de Dios, pero que lo niegan con sus hechos, causando confusión, división y heridas en el pueblo de Dios. Y es lo que quiere evitar Tito con estos ancianos. La solución de Pablo, contrario a lo que muchas personas podrían pensar, que piensan que son muy prudentes, que dirían que lo mejor sería ignorar a estos maestros. Pablo no dice así. Pablo no le pide a Tito que los ignore, ni que suavice sus errores. Pablo les dice, repréndelos con firmeza, con el propósito de que sean sanos en la fe. Eso lo dice Pablo. No basta con corregir las ideas, hay que confrontar los corazones, repréndelos a ellos, no solamente di cuáles son sus errores, repréndelos a ellos. Estos son hombres que se habían entregado a fábulas judaicas y normas humanas, reemplazando la gracia del evangelio con reglas externas sin el poder del Espíritu. Una iglesia que permite enseñanzas culturales o legalistas sin bases bíblicas pronto pierde su rumbo espiritual. La fidelidad doctrinal debe ir acompañada de carácter piadoso y la autoridad espiritual debe ejercerse con celo por la verdad.
sin temor a ofender. Por supuesto, sin ofender. Hasta ahora hemos visto su influencia y también la necesidad de corrección y la distorsión doctrinal que promueven. Pero en los últimos versículos, Pablo nos llevará a mirar el verdadero problema que se esconde detrás de su apariencia religiosa, revelando qué los hace realmente peligrosos para la iglesia. Versículo 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El problema de los falsos maestros no es simplemente que comieran o evitaran ciertos alimentos, como lo decía la ley judía antigua, sino que su conciencia estaba contaminada. Al no haber sido regenerados por el Evangelio, su forma de ver el mundo, incluso las cosas buenas que Dios ha creado, estaba distorsionada. Esta es la tragedia de la religiosidad sin conversión. Trata de aparentar la pureza, pero dentro hay pura contaminación espiritual. Y cuando el corazón está corrompido, todo lo que toca también es corrupto. El Señor claramente enseñó que el reino de Dios no es comida ni bebida, porque incluso las leyes alimentarias del Antiguo Testamento fueron cumplidas en Cristo Jesús, ya que el Señor las había establecido didácticamente para que el hombre entendiera la profundidad de la entrada del pecado en la vida del hombre. El Señor se lo reveló a Pedro en Hechos capítulo 10, algunos años hace, y aquí ya estamos algunos años después. Pedro tampoco había entendido las implicaciones de la obra de Cristo. Así que cuando Dios, no sé si recuerdan, Dios se le aparece y le da un banquete de comida y le dice, Pedro, come. Pero Pedro era un hombre que sabía la ley y sabía cuáles alimentos eran prohibidos y que el mismo Señor les había prohibido a ellos que comieran. Y le dijo, Señor, yo no voy a comer estos animales impuros. Y el Señor les dice, no llames impuro a lo que yo he limpiado. Ojo. El Señor no estaba diciendo que los animales no hubieran sido contaminados. El Señor dice, yo los he limpiado. Es decir, que la ley del Antiguo Testamento en el sentido de la comida había sido cumplida en su perfección por Cristo Jesús. Aquella forma de enseñarle a Israel que el pecado es como algo que se ingiere y contamina al hombre, ahora podían verlo en la persona de Jesucristo. El Señor no se limita entonces a decirle que esos alimentos están limpios. Él le dice que Él mismo los ha limpiado. Los alimentos del Antiguo Testamento no fueron limpios solo porque sí, solo porque el Señor un día se despertó de buenas y dijo, ya la ley del Antiguo Testamento está abrogada. No, sino porque Cristo lo purificó a través de su muerte y resurrección. Por lo tanto, los hombres que mantenían sus prácticas alimentarias, es decir, que observaban la ley del Antiguo Testamento en cuanto a las regulaciones alimenticias, que decían ser cristianas, no conocían a Cristo, porque si hubieran conocido a Cristo, sabrían que Cristo purificó todas las inmundicias de la ley judía ritual. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Es posible que ellos tuvieran un buen discurso, muy piadoso, hablar de Dios con fervor, citar la Biblia con soltura, pero vivir de una forma completamente opuesta al carácter de Cristo. Y Pablo no titubea en su evaluación. Estas personas son abominables. Pablo, poco político. Él decía que ellos eran repugnantes ante Dios, desobedientes y completamente incapaces de hacer buenas obras. No porque no intentaran hacerlas, sino porque en su raíz estaban podridos. No es suficiente decir que uno conoce a Dios, hermanos. La fe verdadera se manifiesta en una vida transformada. Este capítulo nos deja ver una advertencia y un llamado urgente. La iglesia necesita líderes íntegros, firmes en la verdad y con vidas que respalden lo que enseñan. En un mundo y una iglesia donde no faltan voces que suenen piadosas, pero se desvían del evangelio,
Es vital discernir entre lo que es apariencia de la fe y su verdadera esencia. No basta con enseñar, sino cultivar una fe que se vea en hechos, una fe pura, obediente y transformada por la gracia de Dios. Porque al final no es lo que decimos de Dios, sino cómo vivimos ante Él, lo que mostrará si realmente lo conocemos. Ahora yo les pregunto, hermanos, a partir de este texto, ¿eres tú alguien que profesa conocer a Dios, pero con tus hechos lo niegas? ¿Tu vida refleja la verdad del Evangelio que dices creer? ¿O estás viviendo una fe de palabra vacía de obediencia y fruto? Este texto no nos deja un espacio para una religión superficial o cultural. Nos llama a examinar si nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras palabras y las relaciones muestran una fe genuina o solo una fachada piadosa. ¿Estás escuchando enseñanzas que suenen bien, pero que no están arraigadas en la palabra? Superficiales, triviales. ¿Estás siguiendo líderes por su carisma más que por su carácter y por lo que enseñan? Hermanos, Dios no busca expertos en teología sin renovación, sino siervos fieles cuya verdad respalde el evangelio que proclaman. Esta es la hora de arrepentirse, de volver a la palabra de Dios, de purificar el corazón, de vivir una vida que no solo hable de Dios, sino que lo honre en cada aspecto de su vida. Y Cristo es el fundamento de la sana doctrina y el modelo del verdadero obrero aprobado por Dios. Frente a líderes corruptos y religiones vacías, Él se presenta como el buen pastor que guía con verdad y gracia. Sin titubear, nuestro Señor amonesta a los fariseos y les desenmascara. Sin temor al hombre, pero siempre con gracia y justicia. En un mundo lleno de hipocresía y falsedad, solo el Evangelio de Cristo tiene poder para limpiar la conciencia, renovar el corazón y formar una iglesia santa, irreprensible y fiel a Dios. Si Cristo tuvo el poder para limpiar los alimentos, ¿cuánto más tiene poder para limpiarnos? En contraste con los falsos maestros que niegan a Dios con sus obras, Cristo se revela como aquel que, siendo la verdad encarnada, vivió perfecta obediencia al Padre y confirmó con sus hechos lo que enseñó. Él no vino con palabras huecas ni con apariencia de piedad, sino con un testimonio firme. Donde los falsos maestros contaminan, Cristo purifica. Donde otros dividen, Él edifica. Donde muchos buscan ganancia personal, Jesús se entrega por completo por nosotros. Él es el único que puede darnos una fe auténtica, una conciencia limpia y una vida coherente con la verdad. Por eso, hermanos, no basta con evitar lo falso, sino que hay que rechazarlo. No basta con simpatizar con la verdad. Debemos amarrarla a nuestro corazón. No basta con creer en Cristo, necesitamos abrazarlo, confiar en Él y dejarnos formar por su gracia para vivir una fe que no lo niegue. Debemos ser muy cuidadosos con lo que escuchamos y seguimos, asegurándonos de que nuestras enseñanzas estén firmemente basadas en la palabra de Dios. Seríamos muy arrogantes en decirle a Pablo, esta carta no me sirve, porque yo nunca podría caer en las garras de un falso maestro. Esa es una actitud muy arrogante. El Señor escribe esta carta para nosotros, sabiendo que nuestras intenciones suelen desviarse. Nuestros pensamientos se confunden, especialmente cuando no lo buscamos. Los falsos maestros no solo están en las iglesias, podemos encontrarlos en los medios, en las redes, en los libros, en las charlas aparentemente inofensivas. Por eso cada uno de nosotros debe desarrollar un profundo amor por las Escrituras y un amor por la comunión. Esa es la forma infalible que el Señor da para la apostasía en Hebreos capítulo 10. Por eso cada uno de nosotros debe desarrollar también un amor por la oración.
estar en una comunidad con otros creyentes que nos desafíen a vivir conforme a la verdad y que no solamente nos doren la píldora, que no nos permitan vivir nuestra fe superficialmente. También debemos examinar constantemente nuestra propia vida. ¿Refleja nuestro comportamiento lo que profesamos? Si en algún momento hemos estado viviendo de manera incoherente con el Evangelio, este es el momento de arrepentirnos y volver a la verdad que santifica. Como iglesia, hermanos, debemos vivir de una manera fiel, siendo un testimonio claro de Cristo en este mundo lleno de confusión y falsedad de la cultura. Que aunque no somos cretenses, Guatemala no está muy lejos de una sociedad tan pervertida. En conclusión, hermanos, la advertencia de Pablo a Tito no solo es cuestión de doctrina, de una enseñanza correcta, es de una vida nueva que respalde esa doctrina. Los falsos maestros no solo enseñan el mal, sino que su vida mostraba la corrupción que había en sus corazones. El llamado aquí no es a conformarnos con una fe de palabras, sino a vivir de una manera coherente con la verdad del Evangelio. Como la iglesia de Creta, nosotros también necesitamos pastores fieles que enseñen con autoridad y vivan según lo que nuestra vida, lo que predican. Pero cada uno de nosotros también debe examinar su propio caminar. ¿Está nuestra vida alineada con lo que profesamos? Que no seamos aquellos que profesan conocer a Dios con palabras, pero lo negamos con nuestros hechos. Volvamos a Cristo, hermanos, la verdad viva. Y permitamos que su palabra cambie cada área de nuestra vida, para que en todo momento podamos ser un reflejo fiel de su gloria. Amén. Oremos, hermanos. Padre Celestial, al concluir este sermón, te damos gracias y te alabamos, porque tú nos has traído hasta este punto, Señor, para llevarnos a tu verdad. Señor, Dios fiel, te damos gracias por la Biblia, que hoy ha iluminado nuestro corazón y nuestra mente. Te alabamos por el regalo de la verdad, por el llamado que nos haces a vivir conforme a ella, y por las advertencias que nos has dado sobre los peligros de las falsas enseñanzas. Al escuchar lo que has revelado en Tito, sabemos que no podemos depender de nuestras propias fuerzas ni de nuestra sabiduría, sino que necesitamos de tu gracia constante para vivir según tu verdad. Te pedimos que al salir de este lugar seamos firmes en la fe, sabiendo rechazar lo que no es conforme a tu palabra y buscando siempre caminar en tu luz. Fortalece nuestra conciencia, Señor, para poder discernir con claridad lo que es bueno y lo que es malo. Que nuestra vida, nuestras palabras y nuestras acciones reflejen la verdad de tu Evangelio, y que por medio de nuestro testimonio otros puedan conocer y honrar a Cristo. Te suplicamos también que nos des la valentía y la sabiduría para corregir cualquier error o desviación que podamos encontrar, tanto en nosotros mismos como en aquellos que nos rodean, siendo siempre llenos de gracia y amor. Guárdanos de no ser como aquellos que profesan conocer a Dios pero que lo niegan con sus hechos. Haz que nuestra vida sea coherente con la verdad que hemos recibido y que al vivir conforme a tu voluntad seamos luz en un mundo oscuro. Te agradecemos, Señor, por tu amor y por tu paciencia con nosotros. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a poner en práctica todo lo que hemos escuchado y aprendido hoy. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.